Bienvenidos. Ya a la altura de este módulo estamos dando por terminado el recorrido fascinante al que los invité cuando empezamos a estudiar nuestro programa de seguridad de paciente, nuestro diplomado virtual en seguridad de paciente. El tema que vamos a abordar el día de hoy hace referencia al desarrollo de las cajas de herramientas que se requieren para lograr esos procesos seguros en la construcción del programa de seguridad de paciente. Entonces, vamos a mirar las distintas herramientas propuestas por las guías de prácticas seguras y al finalizar, pues ustedes ya deben estar en capacidad de establecer su documento de base, que va a ser el marco de actuación para el desarrollo de su programa de seguridad, pero con el deber ser. Es decir, aportando valor, es decir, generando un verdadero diferenciador que va a ser completamente permeable por sus pacientes y que va a ser completamente permeable por los médicos que asisten a su servicio. Entonces, el programa realmente tendrá impacto si ustedes logran que se lleve a cabo la transformación de la cultura. Vamos a mirar ese modelo de herramientas que se están trabajando y un modelo del programa para seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros necesitamos a nivel de laboratorio, fíjese, no es formatos, no es matrices en Excel. Nosotros necesitamos es metodologías. Y eso es una concepción bien importante que empezamos a trabajar. Lo que uno observa en los mecanismos evaluativos, en las auditorías, es que el bacteriólogo le pregunta por el análisis del evento adverso y entonces contesta, sí, tenemos el formato del protocolo de Londres. No, aplicamos la metodología que propone el protocolo de Londres, el cual se lleva registrado aquí, pero lo que nosotros tenemos es metodologías y no formatos. Aplicamos la metodología de identificación del riesgo a través de la MEF, análisis del modo y del efecto de la falla, pero es una metodología. Y a eso es que quiero invitarlos, a que implementemos metodologías, que hablemos de metodologías, que hablemos de mecanismos y no de formatos. Realmente el formato lo único que permite es llevar el registro, que es la evidencia escrita de que la metodología se aplicó. Entonces, continuando con nuestra estrategia para procesos más seguros, el concepto de las cajas de herramientas es eso, es poder aplicar estrategias, modelos, metodologías que permitan poder manejar, monitorear, medir, evaluar de manera más eficiente lo que es la seguridad del paciente. Entonces les voy a presentar distintas herramientas y ustedes definen cuáles pueden estar utilizando. Dentro de ese análisis y gestión del evento adverso, que son herramientas para el análisis y la gestión del evento adverso, vamos a encontrar algunas metodologías como el SBAR, el briefing, el triggers tools, los análisis causa-raíz, las rondas de seguridad, el paciente trazador, el modelo ANCLA, las encuestas SAC, los análisis AMEF, el protocolo de Londres. Entonces, miren que cada una de estas herramientas que están propuestas en la caja de herramientas tienen una utilidad e impactan una u otra metodología. Por ejemplo, lo que son las metodologías SBAR y Briefing de Briefing son muy importantes como metodologías para aportar a la comunicación efectiva entre el equipo de salud. ¿Por qué? Porque son metodologías que mejoran la comunicación, dejan evidencia de cómo se hace la transmisión de los mensajes en aquellas situaciones que se pueden presentar riesgos o que se pueden presentar acciones inseguras. El Trigger Tool, por ejemplo, es una herramienta que permite hacer auditoría retrospectiva, haciendo seguimiento a aquellos resultados que pudiesen haber estado asociados a incidente o a evento adverso. No que hayan generado, sino que de manera preventiva uno dice, yo voy a trazar tantos potasios altos o tantas troponinas positivas, estén o no estén reportadas como evento adverso, pero las voy a trazar retrospectivamente hasta llegar a la toma de muestra para identificar en ello acciones inseguras. Análisis causa-raíz, ya son herramientas de tipo ¿qué? Reactivo, porque ya se ha presentado el evento adverso. Rondas de seguridad y paciente trazador son herramientas que permiten identificar acciones inseguras, hacer aprendizaje organizacional y trabajar e identificar en el día a día, en tiempo real, acciones de seguridad.
El modelo ANCLA, el modelo SAC, son herramientas que están utilizadas, al igual que el protocolo de Londres, ya para el análisis del evento adverso, que nos permita tipificarlo, caracterizarlo, definirle factores contributivos, identificar las acciones inseguras, identificar barreras y posteriormente hacer el seguimiento. Análisis AMED, ya lo han estudiado ampliamente, análisis del modo y el efecto de la falla. Por normatividad internacional, esta herramienta está definida como la metodología más adecuada para la identificación y que es lo que es la identificación, análisis y evaluación del riesgo en todos los procesos, sean procesos asistenciales o sean procesos administrativos. Y el protocolo de Londres, que es el protocolo con el que iniciamos a trabajar el análisis del evento adverso, análisis del evento adverso. Una vez analizado, el evento se gestiona. Y en esa gestión del evento adverso, no puedo pasar sin este diplomado virtual, decirles, realmente la gestión tendrá que gestionarse hacia el paciente que se realizó para resarcirlo, para recuperar el daño generado, hacia la segunda víctima, que es el profesional, que fue el que estuvo involucrado en ese evento adverso, el cual también tiene que ser atendido, y hacia la tercera víctima, que es hacia la institución y hacia los procesos organizacionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa gestión de los eventos adversos, no podemos perder de vista la primera víctima, que es el paciente, la segunda víctima, que son los profesionales involucrados, y la tercera víctima, que es la institución y sus procesos. Estos pues no son abordados en este diplomado porque es demasiado corto, pero tiene que quedarles en su radar que esa gestión también tiene que estar completamente caracterizada, documentada, con una asignación de responsables, con una asignación de actividades específicas, con lo que es el manejo de una crisis y que serán temas pues que se verán posteriormente en otras reuniones que tengamos presenciales. Entonces, dando continuidad, miremos lo primero que es la metodología SBAR, que traduce, es una metodología de comunicación, permite estandarización, permite estandarizar la comunicación, está, como siempre lo hemos dicho, centrado en identificar situaciones o acciones inseguras y no en las personas o en el equipo asistencial. Lo que busca es que se pueda estandarizar la información de una manera clara, concisa y que se mejore la comunicación entre los grupos. El SBAR traduce básicamente situación, antecedentes o retroalimentación, evaluación de la situación actual y recomendación. Básicamente lo que permite esto es entre dos grupos de trabajo, por ejemplo, en una entrega de turno o frente al análisis de una situación puntual, establecer primero qué está sucediendo en la situación actual. Esa es una situación. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo está la situación actual de turno? ¿Qué sucedió antes? ¿Cómo fue el retrospectivo, el antecedente anterior o las circunstancias que condujeron a esta situación? Ese es el background o el antecedente. Assessment es la evaluación. ¿Qué pienso que es el problema actualmente? Sé cómo evalúa la situación actual. Y R, la recomendación. ¿Qué debemos hacer para corregir el problema? Entonces, esta metodología SBAR se utiliza no solo en la entrega de turnos, sino también en muchas situaciones entre trabajos de equipos multidisciplinarios entre un equipo y el otro para el análisis de una situación, donde se deben tener en cuenta esas cuatro variables: la situación actual, cuáles fueron los antecedentes o las circunstancias que lo precedieron, qué evaluación se tiene en la actualidad del momento, cuáles son las recomendaciones, es decir, en la evaluación, recuerden, es qué piensa uno acerca de lo que causó el problema y cuáles son sus recomendaciones. Entonces, el SBAR es esa comunicación efectiva. Acá, por ejemplo, tienen un modelo de cómo usted avisa al médico y le indica a su unidad, presenta el caso. En el background coloca realmente qué fue lo que pasó anterior a la situación actual que se está presentando. En la evaluación, cuáles son las características actuales, y en las recomendaciones, qué podría modificarse o cuál es la situación actual que uno observa con relación a cómo podría ser intervenida o mejorada la situación actual que se está presentando. Por eso se llama recomendación y es una situación de comunicación efectiva. Entonces,
lo puedo yo decir con relación a entrego el área de química clínica y la situación actual es que el control de calidad de la bilirrubina presenta problemas de desempeño. ¿Cuál es el antecedente? Hemos hecho 3 cambios del lote reactivo, hemos hecho 2 calibraciones. En la actualidad el control está entrando sobre la segunda y la tercera desviación. Mi recomendación es procesar controles cada 10 muestras de pacientes, colocar reactivo fresco en la mañana, hacer calibración cada tercer día. Esa es la recomendación. A eso se llama metodología SBAR. La siguiente herramienta que tenemos se llama la herramienta de comunicación Briefing de Briefing, que es como la alimentación o comunicación y retroalimentación. Esto fue tomada, es una herramienta de la aeronáutica civil, en donde efectivamente se reúnen los grupos de trabajo y es un acto de intercambio de información entre un grupo que tiene un problema y el grupo que recibe la situación. Son reuniones informativas, son cortas, son multidisciplinares, que se realizan en los cambios de turno, donde se da de alta, ¿sí? Y se hace una descripción de cómo se entrega el turno y cuáles son las variables importantes a considerar que estén asociados a la seguridad del paciente. Dice que uno podría hacer un briefing con el SBAR combinado y el de briefing, que sería la retroalimentación a posteriori. Esta comunicación de briefing tiene un decálogo como herramienta y es crear mejoras, utilizar los resultados de esos intercambios de comunicaciones como un benchmark en una comparación importante, que ese briefing de briefing esté incorporado a la rutina del laboratorio, que el personal esté comprometido a que yo no me puedo ir del turno sin haberle entregado mi turno al otro compañero, que debe ser constructiva la herramienta de comunicación, no debe ser ni de señalamiento ni de juicio, que se tienen que presentar los hallazgos relevantes del turno de una manera abierta, de una manera concreta, que es una reunión rápida, no es un comité de calidad, ni es una auditoría, ni es una reunión de 1 hora, sino una reunión de 5 o 10 minutos. Se debe elegir de quién va a ser, quién va a realizar y a moderar la reunión, y el objetivo del lenguaje es que sea muy sencillo y que describa perfectamente la condición de situación actual del turno, en las situaciones de riesgo que puedan afectar la seguridad del paciente, que deben ser consideradas por el grupo que recibe el turno siguiente. Los trigger tools son herramientas gatillo, en lo que significa es una herramienta de indicio o un trazador, y que es una manera es una metodología que ha demostrado un alto nivel de impacto para identificar acciones inseguras. Los triggers tools es identificar trazadores, casos claves particulares que pudiesen haber estado involucrados en un evento adverso o en un incidente asociado a evento adverso, así no haya ocurrido. Esto significa un hemocultivo positivo, la lectura de un líquido cefalorraquídeo positiva, un potasio alto, un dímero de alto, los lactatos, todos esos trazadores críticos, en donde se hace un trazado retrospectivo para identificar las condiciones clínicas del paciente, a qué hora se liberó el resultado, cómo dio el control de calidad, qué eran las condiciones de toma de muestra, qué notas preanalíticas se colocaron, para justamente identificar acciones inseguras. Muchos dirán, sí, pero no hubo ningún evento adverso. No, pero exactamente, pero trazar estos casos gatillo, estos casos índice, permite identificar de manera muy confiable acciones inseguras que de una u otra manera pueden en cierto momento materializar un daño en el paciente. Entonces, estos trigger tools se utilizan en todos los servicios, en procesos perioperatorios, en eventos adversos medicamentosos, en pacientes ambulatorios, en unidades de cuidado intensivo, en procesos de apoyo diagnóstico, en radiología, en medicina nuclear, en el laboratorio clínico, es decir, tienen una gran aplicabilidad. El diagrama causa-raíz, como tal vez los que trabajamos en calidad, es el que tenemos más interiorizado, porque es el análisis de la espina de pescado, donde uno coloca, también se conocía el diagrama de Ishikawa por su creador, el doctor Kaoru Ishikawa, que era un ingeniero químico japonés, experto en metodologías de mejoramiento, y en donde uno lo que hace es estandarizar de una manera sistemática
unas variables que siempre van a ser revisadas por la unidad de análisis. Y estas se conocían anteriormente como las 8 M's. La mano de obra, que son las personas, el método, la materia prima, que son los insumos, la maquinaria, que son las herramientas, y posteriormente ha sido enriquecida con lo que es el management, que es lo que tiene que ver con direccionamiento, políticas, directrices, medición, medidas, con todo lo que tiene que ver de metrología, medio ambiente, todo lo que son condiciones ambientales en las cuales se produce el evento adverso, temperatura, humedad, sobrecarga de trabajo, congestión, dispersión del personal. Y moneda, money, si le causa, si de pronto la causa raíz está asociada a temas de carácter económico. Entonces, ese diagrama causa-raíz lo que permite es que cuando la unidad de análisis se reúne, realice un barrido milimétrico y sistemático por cada una de esas variables, de tal manera que se puede identificar de una manera mucho más contundente la causa raíz que pudo generar el evento adverso o el incidente asociado a evento adverso. Y fíjense lo que les estoy diciendo, no hay que esperar a que sea evento adverso para aplicar unas de estas herramientas. Miren cómo el Trigger Tools se aplica sin que haya evento adverso. Miren cómo el diagrama causa-raíz se puede aplicar en eventos adversos y también en incidentes asociados a eventos adversos. Entonces, el diagrama de causa-raíz implica usted tiene un efecto no deseado, un evento adverso, haga esa lluvia de ideas, pero sobre las posibles causas con una metodología ordenada, las M's. Empiece primero por la mano de obra, las personas, luego empiece por los equipos, que es la maquinaria, luego empiece por los sistemas de medición, luego por el direccionamiento, de tal manera que al hacer ese barrido sistemáticamente a todos los problemas que se le presenten, que estén asociados a temas de seguridad, usted con mayor probabilidad va a poder identificar la causa raíz. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí está un modelo de la vida real que no tiene que ver con seguridad, pero insatisfacción de los usuarios del Transmilenio. Entonces, mirar efectivamente si yo aplico cuál puede ser una de esas causas que esté asociado a las personas, a los equipos, a la metodología, a los materiales y cómo poder identificar cuál de todas es la causa que realmente está contribuyendo con mayor peso y causando con mayor peso la insatisfacción. La siguiente metodología se llama la del paciente trazador. A veces, y sobre todo en los laboratorios que están dentro de un modelo hospitalario, el paciente trazador casi que los ignora o los minimiza. Ah, sí, los resultados, aquí está, chuleado, sí, llegaron a la historia, sí, con una oportunidad tal. Pero cuando nosotros hacemos el trazador de laboratorio, hacemos ese es un caso índice, es el paciente índice en tiempo real que se sigue desde que llega al laboratorio, el tiempo de espera, el ingreso al sistema, el ingreso a facturación, el paso a la flebotomía, la toma de muestra, el aprestamiento, el tiempo de centrifugación, el procesamiento, sus controles de calidad, el manejo de los reactivos, el manejo de esa tecnología, el día en que se procesó, la competencia de ese operador, la liberación del resultado, cómo validaron ese resultado, qué criterios tuvieron en cuenta de historia clínica de otros exámenes interdependientes. Eso es un trazador en el laboratorio clínico. Es trazarlo hasta decir en qué momento se validó, a qué hora se entregó, quién lo entregó y qué características se tuvieron en cuenta. Es poder identificar en una cadena ininterrumpida de acciones todos los debes que deben ser acciones seguras para poder identificar en qué momento se presentó una acción insegura que pudiese estar asociado a un incidente o a un evento adverso. Entonces, dentro de esas actividades del paciente trazador hay que seleccionar el paciente trazador. No necesito necesariamente que él me autorice, sí, yo voy a ser el trazador, porque finalmente en los ejercicios de auditoría uno se presenta y voy a trazar este paciente desde que llega, desde que factura, desde que lo saludan, desde que le dicen sus derechos y deberes, desde que lo ingresan al sistema, al LIS. Puedo revisar sus resultados en historia clínica, auditoría sobre la historia clínica. Puedo entrevistar a quienes atendieron al paciente para ver qué información se les dio. Puedo atender si es que es un paciente hospitalario, puedo entrevistar al personal que estuvo a cargo. Puedo hacer visitas a los servicios, puedo entrevistar al paciente en cama. Quiere decir que el paciente trazador es de esas herramientas absolutamente maravillosas por lo ricas en información si se hace bien hecho, si se hace a conciencia, considerando
todos y cada uno de los pasos de esa cadena ininterrumpida de acciones que se presentaron durante su proceso de atención en el laboratorio, sea un paciente ambulatorio o sea un paciente hospitalizado, donde se realizan entrevistas a todos los que tuvimos que ver en su momento con el paciente, en su momento con la muestra, en su momento con el resultado. Eso es hacer un buen paciente trazador. Eso requiere que se hagan listas de chequeo paciente trazador ambulatorio, listas de chequeo paciente trazador hospitalario. Y eso requiere que usted se siente a trabajarlo, doctora. O sea, uno no puede esperar tampoco que ya todo esté hecho. Los formatos de listas de trazado que hay para paciente trazador son pacientes trazadores hospitalarios para los servicios de urgencias, para los servicios quirúrgicos, para los servicios materno-infantil, pero listados de paciente trazador para el laboratorio nos toca hacerlo a nosotros. Entonces, hoy no podemos decir, oye, ¿y esta estrategia del paciente trazador será solo para el paciente? No, podemos hacer paciente trazador, podemos hacer un insumo trazador, podemos hacer el hemocomponente trazador, todo se puede hacer trazador. Trazador significa es seguir una cadena ininterrumpida para poder identificar acciones inseguras. Bien, miremos ahora el método ANCLA. ¿Qué significa el método ANCLA? El método ANCLA, la sigla traduce dos momentos importantes, analiza y clasifica. Esas dos fases significa que en una voy a analizar toda la información y voy a recopilar la mayor información posible del evento para poderla clasificar e identificar cómo se va a gestionar el evento adverso manejado. Este análisis ANCLA es una herramienta utilizada ya para el análisis del evento adverso, es decir, cuando ya se presenta un daño en el paciente. Inicialmente hay que identificar qué es un evento adverso en una reunión inicial donde puede haber un briefing, es decir, una comunicación, una retroalimentación, donde se asignan una serie de funciones y empezamos en ese comité a poder decir, bueno, esto ya está identificado, es un evento adverso. Eso es lo que se conoce como la parte A de análisis, a través del comité, a través de un proceso de alimentación y retroalimentación, en una reunión inicial, analizar e identificar y poder concluir efectivamente estamos frente a un evento adverso. Y luego viene la segunda fase que es ANCLA, clasificación. Esta clasificación está jerarquizada en 5 niveles. Estos 5 niveles están asociados a nivel 1, actos inseguros, nivel 2, precondiciones que facilitan la aparición del evento adverso, nivel 3, supervisión inadecuada, nivel 4, organización y nivel 5, legislación, o sea, es decir, todos los aspectos que se tienen que considerar en ese tipo de clasificación. Entonces, en el nivel 1, en los actos inseguros, tendremos que ver si fueron errores de decisión, errores basados en la habilidad, errores basados en la percepción. Tendremos que ver si fue falta de adherencia a normas que son normas de rutina o a normas que son excepcionales y que por ser excepcionales no se manejan en la cotidianidad. Miren la ventaja de estas herramientas. Si yo aplico esto sistemáticamente en la clasificación del evento adverso, una vez que lo analizo y lo tipifico y empiezo a clasificar los actos inseguros de acuerdo a los niveles, pues el análisis del evento adverso y la gestión del mismo va a ser mucho más efectiva. ¿Cuál fue el error? ¿Fue un error de decisión? ¿Fue un error de habilidad? ¿Fue un error de percepción? ¿Fue una falta de adherencia? ¿Pero qué es? ¿Que es una adherencia a una práctica de rutina o a una práctica excepcional? Porque la gestión es distinta dependiendo cómo ocurra. No es lo mismo que yo pierda la adherencia a una norma que es rutinaria, que es mecánica, que es a una pérdida de adherencia, a una norma que es excepcional o que aplica solamente en algunos casos, valga la redundancia, excepcionales. No es lo mismo que mi error sea en la decisión que tomé a un error que sea en la habilidad. Cuando pasamos al nivel 2, tenemos que mirar lo que son las precondiciones que facilitan la aparición del evento adverso. ¿Cuáles son esas condiciones que pudieron facilitar, contribuir al acto inseguro? Condiciones asociadas al operador, como un estado mental, fatiga, un estado fisiológico, el colaborador está enfermo, o efectivamente este colaborador tiene algún tipo de limitación física o mental. O si por el contrario son factores personales de comunicación, de coordinación, de planificación.
Y vuelvo y les digo, miren la importancia de conocer estos niveles para poder obtener mejor información del análisis del evento adverso que estamos utilizando. En el nivel 3 tenemos que empezar a revisar la supervisión inadecuada. ¿Fue inadecuada la supervisión? ¿Fue que fallaron los problemas al corregir un problema? ¿O fue que hubo un planteamiento inadecuado desde el comienzo en lo que tiene que ver con la supervisión? Es decir, acá lo que estoy revisando es en la situación que se presentó, ¿había o no había supervisión? ¿La supervisión que se realiza en ese proceso fue inadecuada? ¿O es que desde el comienzo el planteamiento de esa supervisión es inadecuado? ¿O efectivamente sí se hizo la supervisión, pero hubo fallas en la corrección del problema? En el nivel 4, iremos llegando a lo que son las influencias organizacionales. Aquí tendremos que ver qué situación o cómo afectaron el manejo de recursos, el clima organizacional y los procesos organizacionales. Y en el nivel 5 tendremos ya que mirar si el análisis que estamos realizando sobre el evento que se presentó está asociado a que hay falta de normatividad, hay una supervisión inadecuada del Estado sobre eso que está legislado y o hubo una interpretación inadecuada de las normas a nivel de mi institución. Entonces, miren cómo empezamos en este análisis ancla. Desde primero caracterizar que en verdad sea un evento adverso. Ustedes ya saben cuáles son las características para poder definir que sea un evento adverso. Segundo, una vez identificado y caracterizado como evento adverso, empezar a mirar desde la base en dónde empezó el error. Si fue un error de omisión, un error de acción, un error cognitivo, un error de habilidad. Si fue en la supervisión, si es en la adherencia, si es en la normatividad o si ya es mucho más arriba en la macrogestión. Pero se escala, es como si fuera una metodología bottom up, es decir, desde abajo, en la primera línea de contacto, hasta llegar a las líneas superiores, que son el nivel 5, que ya es la parte normativa, la parte regulatoria. Y cuando ya se han definido esos niveles, se priorizan y se generan los planes de mejora de acuerdo a la misma priorización que hemos venido aprendiendo, probabilidad e impacto. En donde vamos a entender que lo que tenga mayor probabilidad de ocurrencia estarán las escalas del 4 a 5, lo mismo que si tienen mayor impacto, o que si tienen baja probabilidad de ocurrencia y un bajo impacto, tendrán un nivel de baja probabilidad porque el hecho es poco factible de que el hecho se presente y bajo impacto en la seguridad del paciente. Entonces, digamos que en ese tema de probabilidades y eso, ustedes ya son expertos. Con relación a las encuestas AHRQ, es la Agencia de Investigación del Cuidado y la Calidad en Salud norteamericana, estas encuestas son muy importantes desde el punto de vista que permiten medir la cultura de las organizaciones en distintas dimensiones, que es muy importante que tengamos en cuenta. Estas encuestas son de modelo hospitalario. Y si nosotros estamos hablando del programa de seguridad en el laboratorio clínico, pues tendremos que hacerle un aterrizaje de la herramienta para que sea aplicable al laboratorio clínico. ¿Por qué? Porque mire si la cultura en términos de seguridad permite identificar aspectos que hay que mejorar y a su vez pues aplicarla sistemáticamente en un periodo de tiempo donde se haga la mejora, se va a poder evaluar la efectividad de las acciones que estamos realizando. Entonces, estas encuestas están destinadas para describir la frecuencia con que actitudes y comportamientos tanto favorables como desfavorables podrían afectar la seguridad del paciente. Analiza factores sociodemográficos y laborales que pueden estar asociados a acciones inseguras. ¿Cuánto tiempo de antigüedad tengo en el cargo? ¿Qué cargo y qué tipo de contrataciones tengo? ¿Cómo visualizo con base en esa experiencia la seguridad del paciente? Y facilitan que este cuestionario mejore la evaluación y el monitoreo de esa cultura de seguridad. Entonces, esta encuesta HRQ es la que más se ha utilizado efectivamente para medir lo que es el clima de seguridad. También tenemos otras encuestas que se llaman las encuestas SAQ, que es Safety Attitude Questionnaire, que tiene dos dimensiones importantes. Juntas encuestas están disponibles en el Internet. Las encuestas SAQ tienen dos dimensiones que son importantes en seguridad. La primera es todo lo que es trabajo en equipo, donde tenemos que trabajar dos dominios importantes, en los dominios de soporte y los reconocimientos del estrés,
el reconocimiento del estrés, y el dominio 2, que es el dominio de seguridad, donde está la resiliencia, que es la capacidad de recuperarse, la capacidad de aprendizaje organizacional y la calidad dentro del trabajo y la calidad de vida. Vuelvo y les digo, estas encuestas están hechas para modelos hospitalarios y entonces al leerlas y al estudiarlas habrá que interiorizarlas y aterrizarlas a los procesos específicos del laboratorio. La resiliencia en el concepto de lo que es el programa de seguridad del paciente a nivel internacional es el grado con que soy capaz de recuperarme, con que el sistema detecta, atenúa, mejora y se recupera nuevamente para prestar sus funciones básicas gracias a la mitigación y a la intervención y a la reducción de los riesgos. Estas encuestas SAC tienen 36 preguntas y estas preguntas tienen variables en 5 escalas que van desde el totalmente de acuerdo hasta el totalmente en desacuerdo y se aplica tanto a nivel hospitalario como a nivel de las distintas unidades. Pero, les repito, deben ser aterrizadas para el laboratorio. Su modelo AMEF, ustedes ya lo han venido trabajando, lo han trabajado desde gestión del riesgo, sé que ya lo vieron en módulos anteriores. Básicamente lo que busca es el análisis del modo y el efecto de la falla, donde vamos a identificar qué es lo que podría fallar, cuál es el fallo potencial, cuál sería el tipo de fallo, de error que se podría presentar, cuál sería el efecto que produciría en la seguridad del paciente y una vez analizado qué podría fallar, cuál sería el efecto, eso se prioriza en 3 dimensiones que ya conocemos. La probabilidad, qué tantas veces ocurre, que ocurre pocas veces, moderadas veces o muchas veces. El impacto o la severidad, es decir, qué tanto afecta la seguridad del paciente. Lo podría dañar gravemente hasta causarle la muerte, eso tendrá una calificación muy alta, o si no le produce ningún daño o un daño muy ligero. Y los mecanismos de detección, es decir, lo detectamos fácilmente o definitivamente no lo podemos detectar. Entonces, esta metodología, AMEF, está muy generalizada a nivel mundial como la mejor herramienta para la identificación de riesgos. Comenzó a aplicarse por los años 60 en la NASA y requiere de verdad de unas habilidades de poder redactar muy bien cuál es el riesgo y no confundir el riesgo con las consecuencias, porque a veces la gente dice el riesgo es pérdida de oportunidad en la entrega del resultado. No, eso es una consecuencia, no es un riesgo. ¿Cuál es el riesgo y cuál es la consecuencia? Entonces hay que ser muy juicioso en la redacción del riesgo. Cuando nosotros aplicamos esta metodología MEF, lo que hay que identificar es primero qué procesos, qué actividades o qué subprocesos vamos a analizar. Se describen todas las actividades y en cada actividad definimos qué puede fallar. Por eso se llama falla potencial. Una vez identificado qué podemos fallar, definimos cuál es el efecto sobre la seguridad del paciente y automáticamente calificamos en sus 3 dimensiones: severidad, detección y ocurrencia. Al multiplicar esas 3 variables, se obtiene lo que se conoce como el NPR, nivel de prioridad del riesgo. Y ese nivel de prioridad del riesgo es lo que me permite definir acciones de seguimiento para luego, una vez implementadas las acciones de seguimiento, establecer unos tiempos en los cuales se va a volver a evaluar para ver esas actividades de intervención que impactaron, disminuyeron la probabilidad de ocurrencia, disminuyeron la severidad o el impacto, mejoré los mecanismos de detectar la falla, lo cual se va a ver traducido en una reducción del NPR. Quiere decir que si yo arranqué con una identificación de un riesgo que arrancó con un nivel de prioridad del riesgo 75 puntos y realicé una cantidad de actividades durante un año que disminuyeron la probabilidad de ocurrencia, mejoraron los mecanismos de detección, al volver a aplicar la metodología AMEF a este riesgo, yo espero que este riesgo haya pasado de NPR 75 a NPR 5 para poder decir que mi gestión del riesgo fue efectiva. Por lo tanto, fíjese que la MEF se constituye en una herramienta absolutamente valiosa porque permite identificar, analizar, evaluar el riesgo y asignársele un valor que se conoce como el NPR. Se generan todas las acciones de intervención y a posteriori, al aplicarle la misma herramienta, puedo evaluar la efectividad de la gestión al comparar el NPR inicial versus el NPR posterior una vez intervenido.
Y claro, no me podría ir sin analizar nuestro hermoso Protocolo de Londres. El Protocolo de Londres como tal es una versión revisada y actualizada de un protocolo para investigación y análisis de incidentes clínicos que se inició a trabajar en Londres. Su propósito es facilitar la investigación objetiva de los eventos adversos en el área de asistencia clínica, más allá de identificar una falla. Es un proceso de reflexión bien sistemático, bien estructurado, donde le dice, mire, usted tiene que empezar, este protocolo le va a permitir a usted identificar sus acciones inseguras, le va a poder identificar cuál es la implementación de las barreras y de las defensas para que el evento adverso no se vuelva a producir. Entonces el protocolo de Londres le habla, en general le dice, mire, a nivel de los procesos de salud existen dos tipos de fallas, lo que se conocen como fallas latentes y fallas activas. Fallas activas son las que están directamente asociadas a las acciones inseguras, mientras que las fallas latentes son las que están asociadas a la organización y la cultura, a todo eso que queda como tras bambalinas, que uno sabe que está ahí en la organización y que se mantiene y que no se interviene, como a decisiones gerenciales, a procesos organizacionales mal definidos, a la carencia de políticas. Y uno dice, es que eso es una falla latente, eso siempre ha estado aquí en la organización, nunca ha habido una transparencia de cara a la calidad o nunca han habido decisiones puntuales de cara a los manejos de turnos o al análisis de la fatiga o a las reuniones de los comités. Eso se llaman fallas latentes. Para posteriormente decir, ahora analicemos factores contributivos. Factores contributivos son aquellos que inciden, contribuyen, predisponen a que se presenten las acciones inseguras, pero no son acciones, no son factores causales. ¿Cuál es la ventaja de analizar los factores contributivos? El factor contributivo me permite generar acciones de tipo ¿qué? Preventivo, mientras que las acciones inseguras ya me obligan a la generación de acciones de tipo ¿qué? Correctivo. Y esos factores contributivos es donde usted analiza qué pudo contribuir del paciente para que se generara la acción insegura. Era un paciente retraído, era un paciente tímido, era un paciente joven, era un paciente politransfundido, es una materna de alto riesgo. Esos son los factores contributivos del paciente. Los factores asociados a la tarea y la tecnología. A la tarea y la tecnología es una actividad que estamos realizando, es una actividad compleja, con muchos pasos manuales, poco estandarizada, está asociado a eso. Al individuo, quien ejecutó la tarea, el profesional es un profesional idóneo, es competente, tiene grandes habilidades, tenía evaluación de competencia, tiene una especialización o no, por el contrario, es el profesional que estaba de turno, poca capacitación, sin evaluación de competencia, factores contributivos. Al equipo de trabajo, cuando hablo del equipo es del equipo de trabajo, no del equipo, la tecnología quedó arriba asociada a los dispositivos. Este equipo se refiere al equipo de trabajo, es que la gente en las condiciones del turno que se prestaba, no hay trabajo en equipo, no hay buena comunicación efectiva, no hay seguimiento y no hay interacción entre las distintas disciplinas. Y el ambiente está asociado a las condiciones tanto ambientales, bien sea si es un ensayo, temperatura, humedad, bien sea condiciones de ambiente de trabajo, hacinamiento, sobrecarga, estrés en el ambiente de trabajo. Entonces, cuando nosotros analizamos esos factores contributivos, ayudamos a generar qué contribuyó para que se generara la acción insegura y de esos factores contributivos podremos sacar muchas acciones preventivas. Con relación a las acciones inseguras, tendremos que ver qué fue lo que ya la falla activa. ¿Fue por acción? ¿Fue por omisión? Estas son acciones asociadas a eventos adversos. Recuerden que una violación consciente tiene cárcel. Una violación consciente no está asociada, no está, digamos, caracterizada como vamos a trabajarla como en un plan de mejora. Si es una violación consciente, es una acción que requiere un proceso disciplinario a nivel superior porque una violación consciente es un delito. Es muy distinto un tema de acción o un tema de omisión. Y frente a esto, el protocolo de Londres me dice, bueno, ahora ya se presentó el error o el casi evento adverso o el incidente asociado a evento adverso. Entonces hablemos de barreras y defensas. ¿Qué tipos de barreras tenemos? Físicas. Físicas es todo aquello que me genera realmente un impedimento. Mire, hay un código de barras. Mire, para poder accesar a la historia clínica se requiere el registro de la huella digital. Eso es una barrera física.
Administrativas. Ah, no, eso es que hay una orden muy clara de que debemos mantener la confidencialidad. Ah, sí, pero pues simplemente me dijeron que mantuviera la confidencialidad, pero no hay claves de acceso, no hay permisos de seguridad en los sistemas de información. Ah, entonces solamente hay barreras de tipo ¿qué? Administrativas. Barreras humanas, las que están definidas específicamente por nosotras, las personas. Y barreras naturales es lo que está asociado específicamente a las características de los procesos en su ejecución, en la disposición, cómo se tienen que realizar. Entonces, miren cómo el protocolo de Londres me define cada uno de los factores contributivos. Si es del paciente por sus problemas de lenguaje, si es de la tarea y la tecnología por cómo está diseñado el proceso en su claridad, en su estructura, si es por el individuo quien presta, si es por el equipo de trabajo, si es por las condiciones ambientales, si es por la organización y gerencia o si es por el contexto institucional. Entonces el protocolo de Londres me dice, usted debe definir, tomar la decisión de investigar y caracterizar si es un evento adverso. Definir el equipo investigador. En el equipo investigador deben haber expertos en la materia. Obtener todas las fuentes de información. Establecer toda la cronología. Eso implica fechas, horas, responsables, personas. Identificar las acciones inseguras, los factores contributivos, las barreras de seguridad existentes para poder generar las recomendaciones y los planes de acción. Entonces los invito a que miren con amor el protocolo de Londres, que se den la pela de a un evento adverso, aplicarlo con el deber ser. Y de ahí para allá van a quedar completamente enamorados de lo que es el análisis del evento adverso a través del protocolo de Londres. Miremos lo que son las rondas de seguridad. Rondas. Es una metodología que fue implementada y propuesta por el doctor Frankel en el año 2003, que se realiza inicialmente con la participación de los ejecutivos de la institución hospitalaria. ¿Y por qué con los ejecutivos? Porque ellos son los que tienen el poder de decisión. Tiene que ir la gerencia, la jefa del laboratorio, quienes tengan la capacidad de una vez identificado la acción insegura o el riesgo o el proceso que hay que mejorar, asignar los recursos, asignar los responsables y de una vez intervenir. A la fecha, las pobres rondas de seguridad, como siempre, se las volvieron a dejar al de calidad y se han vuelto más un tema de verificación que una verdadera ronda de seguridad. Pero en esencia, cuando se hicieron, en la ronda de seguridad debían de participar los altos directivos que tenían capacidad de decisión, donde se hacen unas pequeñas entrevistas al personal que está en el servicio para preguntar por situaciones inseguras, identificar posibilidades de riesgos, identificar necesidades del servicio con relación a la seguridad. Esas rondas no deben durar más de 5 o 10 minutos. Si ya duran más de 10 minutos, entonces ya se volvió una auditoría. No, ronda es ronda. Es decir, son un ejercicio corto donde se hace aprendizaje organizacional, donde se llevan unas listas o una entrevista, unas encuestas muy bien definidas. Entonces, miren, doctoras, hasta aquí y doctores hemos terminado nuestro recorrido por las cajas de herramientas. Cuando ustedes monten y empiecen a engranar todo lo aplicado en su programa de seguridad, podrán emitir ya su documento marco de programa de seguridad, que tendrá una introducción, unos antecedentes legales y normativos, tendrán sus principios orientadores a la seguridad del paciente, sus definiciones, su propia política de seguridad, sus líneas de intervención, los objetivos estratégicos de seguridad. Frente a cada objetivo estratégico, cuáles son las estrategias de seguridad que van a desarrollar teniendo y considerando los distintos paquetes instruccionales, los indicadores que van a monitorear el cumplimiento de esos objetivos estratégicos de seguridad, van a definir y a caracterizar cómo es el sistema de notificación, reporte y gestión del evento adverso, van a tipificar y a caracterizar la metodología para el análisis de los eventos adversos y van a hacer todo lo que es la parte de metas y medición de las distintas actividades o frentes de seguridad o líneas de intervención. Entonces, con este contenido y con todo lo que han aprendido en este curso, ustedes deben montar un programa de seguridad que realmente sea un programa que aporte valor a la institución. Y el que aporte valor es que genere cambios en el comportamiento. No es un programa por tenerlo documentado, no, es documentar lo que estamos haciendo de cara real a la seguridad del paciente.
Entonces, implementar ese programa en líneas generales nos va a implicar capacitar, hacer partícipe al paciente, educar en acciones seguras a todos los involucrados en el proceso de atención, aprender herramientas de análisis en el evento adverso. Mire, uno solo aprende a analizar el evento adverso haciendo protocolos de Londres y protocolos de Londres y protocolos de Londres, sentándose a hacerlo, capacitándonos y formándonos en la taxonomía de seguridad del paciente. Este programa, el programa de seguridad de paciente debe estar completamente articulado con los programas de vigilancia, tecnovigilancia, reactivo vigilancia, hemovigilancia y programa de seguridad del paciente. Quiere decir que esto no puede estar desarticulado. En la planeación estratégica se debe generar una política con una elección de referentes de seguridad, de líderes, cuál es la estructura, comité de seguridad, multiplicadores, referentes de seguridad. Tienen que tener un sistema de notificación que les permita en tiempo real identificar incidentes asociados a eventos adversos y eventos adversos con una intervención de carácter inmediato. En lo que tiene que ver con la gestión del evento adverso, recuerden que tiene que analizarlo para mitigar el daño en el paciente y que esa gestión debe estar direccionada en 3 vías. Gestión hacia el paciente, gestión hacia la segunda víctima, que es el colaborador involucrado, y gestión hacia la tercera víctima, que es la institución y sus procesos. Que tenemos que desarrollar actividades de monitoreo y de evaluación, como las rondas de seguridad, las auditorías, los trazadores, los trigger tools, que tendremos que generar también todo lo que tiene que ver con los indicadores para poder mirar si estamos logrando el cumplimiento de los objetivos y ser unos expertos verdaderos en el protocolo de Londres. Entonces, todas las herramientas que hemos utilizado buscan que mejoremos nuestras competencias, nuestras habilidades en lo que es monitoreo, evaluación, análisis y gestión del evento adverso. Que en el futuro ustedes puedan tener cuáles son esas líneas estratégicas de intervención o frentes de seguridad, cuál va a ser la meta, qué paquete instruccional le aplica y cuál es el indicador que van a estar mirando. Si es la identificación correcta del paciente, si es resultados seguros, cuál es esa línea de intervención que usted quiere o ese frente de seguridad al que le quiere apuntar. Una cosa son los paquetes instruccionales que me permiten alcanzar que me permiten garantizar que cumplo con esas líneas de intervención hacia los procesos asistenciales seguros. Entonces, manos a la obra, está ya todo puesto y ya tienen todas las herramientas conceptuales para que empiecen a trabajar en cómo lograr esas metas. Si su meta es asegurar la correcta identificación de paciente en los procesos asistenciales, ¿cuál va a ser la estrategia que van a desarrollar para garantizar que efectivamente se aplican los correctos de identificación del paciente? Si su gran objetivo estratégico en seguridad del paciente es gestionar y desarrollar la adecuada comunicación entre las personas que atienden los pacientes y los que cuidan, entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para alcanzar esa meta? Manos a la obra. Tenemos muchas cosas por hacer. La calidad y la seguridad no son un documento, son un destino al que tenemos que llegar, ser una institución segura, garantizar que el proceso de prestación del servicio de laboratorio clínico no solamente da resultados válidos que aportan a la seguridad del paciente, sino que el proceso de prestación también es seguro. Observen lo que les dije. Una parte importante de aportar a la seguridad del paciente y que diríamos la más importante, aparte de todos los procesos que hemos estado tocando a nivel del curso, es que si el resultado no tiene la validez y no permea la condición clínica del paciente, de hecho, no estoy aportando a la seguridad del paciente. Entonces, la calidad analítica, el control de calidad interno, el programa de evaluación externa, son estrategias importantísimas para aportar a la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque ayudan a aportar a la validez del resultado. Entonces no pierdan eso de norte. No quiere decir que porque estoy trabajando en seguridad la calidad analítica se perdió. No, si es que esa es una estrategia y esa puede ser una de mis líneas de intervención importantes. Garantizar la validez de los resultados para aportar a la seguridad clínica de los pacientes. Y las estrategias serán el fortalecimiento del control de calidad interno y del monitoreo a través del programa de evaluación externa. Me dio mucho gusto compartir con ustedes
este diplomado virtual de seguridad de paciente. Manos a la obra, mis héroes anónimos del diagnóstico.